Diálogos del Pensamiento. Me llamo José Antonio Méndez Sanz, soy profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo y actualmente trabajo en el área de estética. La interculturalidad es muy difícil tanto por la parte del poder hegemónico como por la parte de los sometidos, por decirlo así. Por lo tanto, yo pienso que la escuela intercultural tiene que ser una escuela de ensayo, tiene que empezar ensayándose y no puede ser introducida repentinamente como una ganancia puramente teórica en los programas escolares y aplicarse sin más. Porque para mí la estructura fundamental de la escuela intercultural es que el currículo no está determinado por la administración, es decir, no es un currículo que viene de arriba, sino que es un currículo que se negocia por todos los agentes que están en esa escuela y que además no solo se negocia el currículo, sino que se negocia la propia escuela como institución, la distribución de las aulas, la distribución de las horas lectivas, la distribución de las fiestas, etc. Y por lo tanto, para que empiece a haber una escuela intercultural tiene que darse esta condición y tiene que darse, claro, la condición también de que se considere en pie de igualdad y radicalmente en pie de igualdad los sistemas simbólicos de todos los actores. Y por lo tanto quizá un primer abordaje sería crear lugares, escuelas, donde esto se ensayara, por decirlo así. Porque la apuesta por la interculturalidad no es una apuesta adjetiva, no es que yo sea una cultura y luego tengo un momento de interculturalidad, un adorno o una majeza, mira que sino que la interculturalidad afecta a la estructura misma del vivir. Para mí el currículo intercultural es donde se juega la escuela intercultural y la sociedad intercultural, que de alguna manera es mayor que la sociedad actual, porque el problema de las sociedades actuales es que son sociedades homogéneas, están orientadas por principios unívocos, sean sagrados o sean laicos, pero son demasiado abarcadores. La escuela intercultural es un modelo que rompe no con los contenidos de la escuela, sino con la posición de la escuela como institución en toda su amplitud. El currículo tiene que ser negociado por las partes. Es una cuestión, como digo, fundamental. Por ejemplo, la cuestión antropológica. Nosotros admitimos un currículo antropológico basado en la idea de facultades, de acciones que nosotros hemos ido gestando a partir de nuestra historia como cultura, dentro de que somos también heterogéneos como cultura. Y hay currículos heterogéneos de concepciones del ser humano, por ejemplo, de muchos indígenas americanos, ¿no? Que tienen una estructura antropológica no totalmente diferente, pero sí parcialmente diferente. Entonces habría que negociar eso, porque de esas estructuras se derivan formas de comportamiento. Por ejemplo, los celtales son gente que se contiene, dicen esta la contención del indio, porque entienden que cada vez que se expresan manifiestan una de las partes de su alma, que es un alma animal, que les compone y otros se la pueden robar. Entonces tienes un tipo distinto de interacción con los demás, no te muestras saltando, por ejemplo, y dando voces, por ejemplo. Entonces esto hay que negociarlo, hay que ponerlo, y son cuestiones que afectan desde la visión general de los grandes sistemas simbólicos hasta la gestualidad, la forma de tocarse, la forma de mirarse más pequeña. Entonces es un terreno tremendo que no puede estar prescrito, porque yo no sé cuál es la forma de entender todo, es unir hablando y entender que no se pone toda la cultura ahí, sino se empieza por pequeñas partes, por decirlo así. Por superposiciones, eso habría que irlo viendo porque no se puede programar. Esto son cosas que no se sabe, y sobre todo aquí lo importante es que en el fondo la sociedad mexicana en este caso se jugaría aquí su ser, su querer ser, su futuro, y se lo tendría que jugar de forma fuerte en el aspecto ritual y también en el aspecto económico, claro. Porque nunca hay que pensar en términos de unidad. Cuando piensas en términos de unidad, piensas en términos administrativos siempre, o sea, tener los programas controlados, tener que la gente no se te escape, y pienso que la ciudad del futuro no tiene que estar, tiene que haber momentos de burocracia, pero no tiene que estar pensada desde la burocracia, en ninguno de los niveles, ni en los niveles de escuela, ni en los niveles de tesis doctorales. Entonces se harán tantas cuantos sean necesarias y tanto en cuanto se quiera poner en juego lo que es la creación de un sistema cultural que no va a ser un sistema híbrido, que la interculturalidad no va a ser una totalidad, sino que va a ser un lugar donde tú estás y habrá otras escuelas donde tú te puedas retirar, por decirlo así, también, donde sean escuelas que no sean escuelas interculturales o lo que sea, porque habrá, por ejemplo, miembros de minorías que no quieran entregar toda su cultura a la escuela, ni siquiera debatirla, que se quieran reservar cuestiones, y esto debe ser admitido legítimamente. Entonces habrá tantas escuelas como vaya siendo necesario en el debate social
y en la apropiación de la sociedad de sus propios recursos. Esta escuela es la que se está dando de forma mucho menos potente que la que se podría dar aquí, por ejemplo, en Canadá. El Canadá, que es un país compuesto en gran medida por minorías asiáticas, europeas, es un país que está negociando ya, por ejemplo, los calendarios. También esto está pasando en Europa, que son cosas muy importantes. Una de las cosas más importantes de la cultura, porque articula el ritmo del tiempo y del espacio, es el calendario. Qué día es fecha de fiesta, qué día se celebra qué, cuándo son qué cosas y quién tiene que estar en según qué cosas. Eso es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a calendarios homogéneos y nos parece evidente, pero hay gente que tiene otro tipo de calendarios y otro tipo de sentimientos respecto a nuestro calendario. Entonces negociar esto es negociar las bases espaciotemporales de la convivencia humana. Y además de forma ritual, que es la forma en el fondo más potente de lo que vivimos nosotros. Por ejemplo, en el Canadá hay muchos con la celebración de las fiestas, por ejemplo. En las escuelas canadienses pues celebran las fiestas de las culturas que están en el aula. Por ejemplo, pues celebran fiestas cristianas, pero no como imposición de marco general, porque aquí el problema es que tú, en el fondo, quieres, como cultura hegemónica, seguir conservando el marco tú. Y decir que yo tengo el marco y otros son excepciones. Bueno, aquí es la transición. Entonces se celebran fiestas cristianas, pero se celebran también fiestas hindúes, entonces la gente pues hace allí un encuentro de culturas, y esto es incipiente, o sea, porque tendría que haber un avance mayor, que sería la puesta en común de epistemes, no solo de rituales más o menos externos, que son importantes, sino de formas de ver las cosas, de formas de entender. Lo que sucede es que esto es muy lento, porque claro, tú cuando pones en riesgo algo, no pones en riesgo lo que crees que más te constituye, que es la ley económica, por decirlo así. O sea, nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo, a entender que nuestros símbolos son construcciones, excepto la ontología del dinero, del manejo del capital. Eso no entendemos que eso se pueda poner en juego. Entonces, mientras no se toquen todos los niveles, no se sabe dónde se va a llegar. O sea, porque la idea que yo manejo en el fondo, claro, es una idea de corte socialista, o como quieras llamarle, donde lo que se pone en juego es todo, incluido el sistema económico, o sea, la jerarquía económica. Entonces tú no te puedes adherir a un privilegio económico para determinar las decisiones simbólicas o las opciones simbólicas de una cultura, sino que tú eso también lo pones en juego, por decirlo así. Eso es difícil, claro. Hay un encuentro de los dos medios, pero lo importante es el abajo. O sea, el arriba, aquí en nuestros países, el arriba lo que te da siempre es una visión burocrática de lo que debe ser, ¿no? Y es en el abajo donde se construye lo que va siendo. Entonces hay que apoderarse de la escuela. O sea, hay que apoderarse de la escuela, pero no son cosas... Apoderarse de la escuela no es tomarla ahí con fusiles y tal, sino tomarla sencillamente. O sea, mostrar por la práctica que las formas de llevar a cabo los programas tuyas son más potentes que las de otros. Entonces, cuando tú muestras que eso es más potente, eso se extiende, porque lo bello, por decirlo así, lo hermoso y lo bueno, de alguna manera es difusivo, es imitativo. Es igual que tú ves que es fácil hacer una casa de una determinada manera y la gente la hace, porque ve que eso merece la pena. Entonces, yo no confío tanto en el arriba, porque el arriba lo hará también, sino en el abajo, en el trabajo de los maestros, en el trabajo de las pequeñas comunidades locales, etcétera. Empezar a hacer cosas, ensayos pequeños, y ver si eso funciona, cómo irlo expandiendo. Y naturalmente luego habrá grandes políticas, ¿no? Pero la revolución, por decirlo así, no viene desde arriba, sino que viene más bien desde abajo. Tiene que haber un encuentro, naturalmente, pero la fuerza tiene que venir de abajo, cuando la gente tiene que confiar en sus propias fuerzas, y sobre todo tiene que valorar la posición que ocupa. O sea, uno de los elementos de la interculturalidad, que tiene que ver con la literacidad y eso, es la idea de que cada uno, la experiencia de cada uno es potente. No más potente ni menos potente, es potente. Igual que el tiempo que existe es el tiempo que va transcurriendo, no hay un tiempo no sé dónde, ni no sé qué, y tu vida es lo que vas viviendo, y tu vida es lo que has hecho esta mañana, y es así, no hay más que eso, y nada menos, claro, nada menos que eso. Y es ahí donde hay que hacer las cosas, y además, sencillamente. Es que uno se quiere poner ya en el puesto del director general de educación, y ya, no, tiene que haber de todo, pero se pueden hacer las cosas sencillamente. Esto es lo que el anarquismo siempre llamó la confederación de experiencias locales. O sea, tú tenías tus cosas en tu sitio, el otro, y luego te ibas confederando, ibas estableciendo relaciones desde abajo de la forma de vida. Esto es un principio anarquista, es el principio de la confederación. Eso se va haciendo a la vez, porque hacer techo es fácil, es poner 4 palos y unas cubiertas, poco a poco. Cuando tú estudias la historia y dices, aquí estuvo la universidad no sé dónde, y dices, eran 4 piedras y
Y ahí hablaba, es así, o sea, nosotros no podemos esperar a tener todas las condiciones para empezar. Nosotros vamos empezando y a medida que vamos empezando vamos trayendo las condiciones y las vamos acumulando. Es lo que hablábamos antes también de cómo se construyen aquí lugares, pues poco a poco, haciéndolos atractivos, que la gente quiera ir, dice, voy a ir a ver que hacen tal cosa. Es como cuando tú vas a ver una película y dicen, hay una película buenísima y se estrenan 100 películas al día. Y esa la va a ver todo el mundo porque te van diciendo y se va creando un espacio de ir a ver esa película influye, esto se hace así. O sea, naturalmente hay acciones desde arriba, desde abajo, desde el medio, tienes que tratar todos los planos, el macro, el meso, porque luego hay que hacer los ajustes dentro de las estructuras de estudios, los programas, pero eso no quita para que tú hagas lo que tienes que hacer. O sea, hay que empezar de forma informal, hay que empezar empezando, porque si no, no empiezas nunca. Y nosotros en nuestras tradiciones, que son tradiciones obedienciales, tú necesitas que tener el permiso, tener todas las instalaciones, tener tal, y no empiezas nunca, claro. Esa es una forma que tienen también las hegemonías de impedir que tú actúes, es una forma de minoría de edad, porque tú te consideran no suficientemente capacitado para vivir tu vida. Y tú lo aceptas. Fíjate, hay muchas posibilidades metafísicas y tal, pero veo posibilidades económicas. O sea, si tú pasó con el ecologismo, si tú logras convencer a los ricos de que esto genera más riqueza, los tienes a tu favor. Y se reduce la brecha, luego es una forma de hablar, ¿no? Esto pasó con la ecología, cuando se convenció a la gran industria de que la ecología daba dinero, se hizo ecológica. Entonces es una idea que hay que vender, y también la idea de que si esto no lo hacemos de esta manera, ellos serán ricos a corto plazo. Les quedan 10 días de ser ricos, porque la ola que viene es tan potente que les arrastrará a ellos. Entonces ellos pueden elegir, o nosotros podemos elegir entre ir hacia estos territorios o dejar que estos territorios nos arrastren de una manera o de otra, porque esto son cosas que no se puede parar, igual que no se puede parar la cuestión africana o cuestiones así. Y es cierto. Y fíjate, las brechas económicas, que son brechas psicológicas, porque tú no solo estás dominado, sino que estás humillado y además te sientes culpable del propio dominio que ejercen sobre ti. Estas brechas, yo por experiencia en España, dicho así rápidamente, se pueden salvar mucho más rápido de lo que parece. Si hay una apuesta social, una convicción social de que esto conviene, por decirlo así, que conviene que vayamos por aquí. Y por eso tiene que haber una política de hacer esto atractivo, de mostrar que esto se vive mejor. Esto en España pasó con la guerra civil. Me decía la gente mayor que estuvo en la guerra, y decía, ¿qué nos iba a decir a nosotros que ahora, en el año 80, los pobres iban a vivir como vivían los ricos de antes? O sea, que la gente pobre o mediana en España en los años 80 vivía mejor que la mayoría de los que se tenían por ricos en los años 30. O sea, cuando la sociedad se enriquece, cuando se crea riqueza con el simbolismo, hay más que repartir, por decirlo así. Y tú puedes seguir siendo rico y tener tu yate, pero yo lo que no puedo estar es yo tirando de tu yate. Entonces yo tengo pues una barca de madera, yo me basta la barca de madera. Pero lo que no puede haber es esa diferencia, y esa diferencia se drena con elementos de este tipo. Una sociedad intercultural, bien planeada, tal como yo la puedo pensar, es una sociedad más igualitaria casi automáticamente, por decirlo así. Y eso, vamos, lo podría probar casi. No lo sabemos, porque date cuenta que aquí el espacio que es social, cultural, sería heterogéneo. Nosotros solo podemos pensar lo social de forma homogénea. Nosotros la mayor tensión que admitimos es que si hay una clase burguesa, una clase proletaria y que quieren lo mismo pero de formas distintas, y no estamos acostumbrados a vivir en la heterogeneidad. O sea, no estamos acostumbrados a vivir en varios niveles. Estamos acostumbrados a vivir en la hipocresía a lo mejor, pero no en varios niveles desde el punto de vista de los sistemas psíquicos. Entonces no se sabría cómo, porque además no habría tampoco una fórmula, no sería que yo tuviera un 10% de esto, un 20%, sino que yo podría servirme de esto o de lo otro y luego se iría viendo, por decirlo así. Entonces habitar en lo heterogéneo, habitar la diferencia es muy difícil, porque nosotros solo habitamos la pluralidad, el matiz, pero habitar la diferencia es difícil, porque tú entonces ni siquiera mentalmente te puedes apoderar de otro, ¿no? Y eso es muy difícil, porque nosotros siempre, para sentirnos respaldados en nuestras acciones, porque si no nos sentimos desnudos, necesitamos apoderarnos simbólicamente de lo otro.
aunque solo sea simbólicamente, tenerlo controlado, y solo ahí ya podemos operar. El poner en riesgo esa identidad o esa capacidad de apoderamiento no sabemos a dónde nos puede llevar. Y date cuenta además que esto va a ir confluyendo con la transformación tecnológica de los cuerpos, que son los dos grandes temas que se acumulan en el principio de este siglo, ¿no? Es toda la transformación intercultural, que incluye también la transformación de género, de animales, etcétera, y la transformación tecnológica. Entonces los cuerpos van a tener heterogeneidades desde el punto de vista cultural, y también van a tener heterogeneidades probablemente desde el punto de vista de la carne tecnificada. Y entonces no sabemos exactamente dónde vamos, y sobre todo tenemos que ponernos en la situación de que nosotros realmente no somos un sujeto que va a decidir dónde va, no operamos ya, como decentes, como el homúnculo que dice quiero este programa y lo voy a cumplir. Tenemos que entender que la creatividad de las sociedades contemporáneas desborda el control, y que lo único que va a haber o que puede haber, al haber centralidad, van a ser manejos internos probablemente. Entonces nosotros vamos a poder decidir o manejarnos internamente. Entonces estos manejos internos no tienen una hoja de ruta de sentido, de vamos a llegar aquí, 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 porque la creatividad contemporánea desborda esa posibilidad de sentido. Entonces nosotros pensarnos en universos heterogéneos y pensarnos en universos que no están orientados por el sentido, por la dirección, por el encuadramiento, es algo que nos resulta muy difícil, y que solo a medida que lo vayamos viviendo y que lo vayamos incorporando vamos a ver qué es y cómo manejarnos, ¿no? Entonces no se pueden hacer previsiones, simplemente se puede emprender un camino que de todas maneras se va a emprender, ¿no? O sea, y entonces nosotros en ese emprender, de alguna manera queremos emprenderlo así, dicho así claramente, para que no se formen sociedades en las que haya débiles, en las que haya explotados, en las que haya cuerpos humillados, etcétera, porque si dejamos que esto funcione tal como funciona de forma automática, de alguna manera esto va a llevar, como es evidente, a la creación de cuerpos de una estructura muy potente, muy grande, de cuerpos débiles, cuerpos humillados, cuerpos sometidos, cuerpos de los que se va a extraer la energía como se ha extraído toda la vida. Entonces, este intento de intentar pensar esto de esta manera es un intento también de que los cuerpos que vengan no sean cuerpos jerarquizados en cuerpos poderosos y cuerpos humillados, o como queramos llamarlo. O sea, está dentro de un pensamiento de tradición socialista, anarquista, de este tipo. Date cuenta que esto se da conjuntamente con todas las transformaciones del género, porque aquí toco más lo intercultural porque es propio, pero dentro de la transformación intercultural yo incluyo las transformaciones del género, etcétera, y también de la transformación respecto a lo ecológico, lo animal, o sea, es en este sentido, ¿no? Y entonces esto va a cambiar, sí, totalmente la posición. Sí.